pantalla. Un caso práctico. Se trata de el desarrollo de un modelo de lenguaje natural, específicamente un GPT latinoamericano, que está siendo impulsado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, pero es un proyecto regional. Lo coordina Chile, pero hay involucradas universidades e instituciones de todo Latinoamérica, de 9 países de Latinoamérica. Y sobre ese proyecto voy a hablar muy específicamente sobre el tema del acceso a datos de entrenamiento. Pero como una introducción previa, me interesa mucho conversar con ustedes sobre qué sabemos sobre los modelos de datos, con qué datos se entrenan los modelos más populares. Este cuadro en realidad es mucho más completo, tiene como 30 parámetros de comparación. Elegí los más importantes. Tienen que ver con, lo realizamos en conjunto con el equipo, yo integro el equipo de recolección de datos de este proyecto, y analizamos los otros GPT específicamente para entender qué se sabe de estos datos. Lo principal, aquí estamos viendo las diferentes versiones, ya sea de modelos cerrados, como el de Gemini o los chat GPT, que me encanta porque se llama OpenAI, pero de Open no tiene nada. Y modelos abiertos, como Mistral o como DeepSeek, el último que sacó China el año pasado. La cuestión es que los modelos no son los datos. Los modelos pueden estar cerrados o abiertos, pero ningún modelo, inclusive los modelos libres, liberan y publican en abierto sus bases de entrenamiento, ya sea, hay muchas bases, no se usan, hay bases en crudo, luego las bases tokenizadas, que son las que están preseteadas de acuerdo a parámetros, de acuerdo a los criterios que busca cada proyecto, pero, y las bases siguientes que contienen filtros y cuestiones discrecionales. O sea, hay entrenamiento de seguimiento para cuando se dan los fallos. Bueno, ninguna de todas esas bases se encuentra disponible. Pero no solo eso, no se reportan las fuentes. O sea, el único modelo de los que nosotros analizamos que reportó, no es lo mismo liberar la base a reportar fuentes. O sea, que hizo un listado de los principales sitios y principales convenios para obtención de datos, fue la versión 3 del ChatGPT. Después, ninguno ni siquiera enuncia de forma catálogo referencial cuáles son sus fuentes. ¿Ah? Pero ¿qué sí sabemos? Lo que sí sabemos es que un modelo de lenguaje necesita cantidades siderales, enormes, de datos de preentrenamiento. De hecho, aquí saqué de una presentación de Andrew Gass, que se las dejo ahí, que está muy buena, por favor vayan y mírenla, 2 ejemplos. DeepSeek dice que utilizó 14,8 trillones. Recuerden que estamos hablando de números de en numeración de Estados Unidos. Trillones de tokens para entrenar su modelo. Y la versión que todavía no salió, que está por salir de Llama, del modelo de Meta, 30 trillones. A ver, primero, ¿qué es un token? Un token en realidad es un fragmento de texto, no tiene por qué ser una palabra, pero en su extensión puede ser considerado igual a una palabra. Desde el punto de vista didáctico, pensemos en un token, una palabra. Entonces, estamos hablando de 30 trillones y es algo que es muy difícil imaginar. Los seres humanos no pueden
siquiera imaginar esa cantidad de datos. Por eso está esta comparación. El el mayor dataset de libros y revistas en dominio público del mundo tiene 885.000 tokens. El archivo de 100 años de artículos del New York Times, piensen en los 100 años del New York Times, son 5.500 palabras, 5.500 millones de palabras. Todos los libros del mundo son 13 trillones de palabras. Entonces, no dan todos los libros del mundo, no llegan ni a la mitad de los datos que se utilizó para entrenar la última versión de Llama. Para que entiendan la dimensión y para que entiendan que hay un tema de frontera de posibilidad. Es imposible obtener consentimiento, y ahí traigo los derechos de autor, previo. Hay un tema a solucionar. Los derechos exclusivos de cada obra como una unidad no son la solución y se están buscando soluciones. Vamos a hablar de eso también. Pero, ¿por qué? Porque si no sería imposible desarrollar la tecnología y todo lo que está con licenciamiento abierto o en dominio público, más allá de que puede haber muchos grises ahí, tampoco sería suficiente para poder entrenar se necesitan obras protegidas para entrenar los modelos. Eso es una realidad fáctica. De hecho, este hombre también, Andrew Gass, en su presentación, trae cifras relacionadas con de todos estos modelos que acabo de mostrarles, cuántos datos se recogieron mediante web scraping, cuántos datos se recogieron de sitios en los que son los usuarios los que liberan los datos, como Wikipedia o Archive con x.org. Bueno, entre el 80 y el 100% son scrapeados de la web sin análisis previo de legalidad. El menos del 1% sale de Wikipedia o de archive.org y por convenio, con algunas grandes, enormes fuentes de datos privadas, se ha conseguido menos del 5% de los datos que se han utilizado en los últimos años. Para que entiendan también esto de cuáles son las metodologías, salir a scrapear, utilizar las herramientas de la Crawling Foundation, que es un mapeo de Internet, en lo que uno puede setear parámetros y decir, quiero solo datos en español. Es un mapeo. El crawl es una previa al scrapping. El crawl es mapear y entender qué datos y de dónde salen y qué características tienen. La Web Crawling Foundation tiene un mapeo de la web visible, no de toda la web, de la web indexada. La Web Crawling Foundation no comete ningún acto de descarga, simplemente mapea. La cuestión es que lo que viene después, que es el parsing y el crawling, que son las técnicas de raspado, raspaging, esas son las que descargan y ahí viene el problema. ¿Ah? Bien, vamos a contarles más. Esto era como una introducción a entender de dónde salen los datos. Quiero contarles un poco sobre este proyecto, LatamGPT, que es un proyecto que aspira a tener características muy diferentes y lamentablemente van a tener que esperar un tiempo para que salga. ¿Por qué? Porque esta automaticidad de no importar, que no importen los temas legales y éticos, hace que sea todo hermosamente rápido. Pero en un proyecto en el que están diferentes universidades y actores gubernamentales, como LatamGPT, la bandera es la ética, la transparencia y
Vamos a ver este concepto de recolección no predatoria. ¿Ah? LaTeX no es exactamente como ustedes imaginan un chat GPT. Aspira más bien a ser un experto en América Latina. Va a ser entrenado, o sea, no se le puede hablar de cualquier cosa. Es un experto en América Latina. De hecho, las grandes cantidades de datos iniciales salieron de repositorios académicos. Está naciendo siendo un erudito. Pero además se está intentando detectar las diferentes modalidades del lenguaje. No es lo mismo como habla un chileno, a como habla un argentino, a como habla un peruano. Y ahora tenemos la gran noticia, que por ahí en las siguientes slides se las voy a mostrar, es que Brasil acaba de entrar. Y eso es una revolución para el proyecto. Porque estamos hablando de, no es solo experto en América Latina hispanohablante y experto en las cuestiones de semántica y de formas de hablar de la región, sino que además es otro idioma. Ah. Y bueno, la idea central es que el equipo de datos en el que yo trabajo eh, está integrado por instituciones y universidades de 9 países de América Latina, somos más de 30 instituciones, que armamos un modelo de gobernanza y nos propusimos determinados estándares éticos y de trabajo. Lo primero que se propuso el proyecto es garantizar la mayor transparencia y disponibilidad posible. Eso no significa que todo va a estar disponible, porque uno firma convenio, y muchas veces hay, bueno, un medio de prensa, por ejemplo, nos dice, me interesa dar mis datos, pero no me interesa que queden públicos en el dataset. Entonces, hay algunos que van a estar en un catálogo referencial con el contacto de la persona a la que contactar para pedir esos datos, y otros que van a estar publicados. ¿Por qué? Porque se consiguió poder publicarlos de forma abierta. La cuestión es, no solo se va a publicar el modelo GPT, el abierto, la red neuronal y todo el algoritmo y su documentación, sino que la intención es publicar el corpus de datos de entrenamiento, ya sea inextenso o de forma referencial, cuando tenemos problemas principalmente de derechos de autor, porque los temas de protección de datos personales los estamos solucionando anonimizando y eso se soluciona y se sacan. Pero el tema central aquí es de propiedad intelectual. ¿Qué podemos publicar y qué no? Depende de los convenios que se hayan firmado y de dónde salieron los datos. Esta es la concepción, la otra gran, el otro gran principio que nosotros tenemos, además de la transparencia, es procurar una recolección no predatoria. Entonces, se basa en 3 aspectos fundamentales. La primera es salir a buscar y hacer convenios. En vez de scrapear todos los diarios de la región, intentar los medios de prensa, intentar firmar convenios con esos medios. Eso lleva tiempo. Pero eso es lo que corresponde desde el punto de vista legal. Medios de prensa. También estamos usando reutilizar todo lo que ya existe y está licenciado de forma libre. Muchísimos modelos de lenguaje y muchísimas universidades que trabajan con modelos de lenguaje y equipos de trabajo que dejan en abierto, open, libre, sus datasets. Todo eso se está incorporando y se está haciendo curaduría en cuanto a calidad. Y luego, este era el paso el último de los temas, es el tema de que incorporamos web scraping como herramienta de recolección de datos, pero ¿bajo qué términos? Entonces, cada vez que se va a hacer scrapping, se hacen planillas y se hace un análisis legal de, eh, de la viabilidad. Todo eso lleva tiempo. Estamos hace casi 2 años recolectando datos.
DeepSeek la hicieron en meses, para que entiendan el concepto de todo lo que importan los temas legales. ¿Ah? Hacer las cosas legales, y nadie está en contra de hacer las cosas legales, pero la cuestión es que cuando eh, tenemos leyes que son sumamente restrictivas, surgen cada vez un problema tras de otro. Y les voy a traer ejemplos. Antes de ver los ejemplos, acá les traigo la noticia de que en abril se firmó con el Ministerio de Ciencia de Brasil el ingreso de Brasil como socio eh, de, de LATAM GPT. La cuestión es que todavía no está instrumentado y esto está en pañales, está muy incipiente. De hecho, ahora van a ver que todas las revisiones que hemos hecho sobre datos han sido sobre datos en español, pero van a empezar a incorporarse datos en portugués. Antes de contarles los problemas, también quería mostrarles este mapa que puede ser que varios de ustedes ya los conozcan. Es el mapa que realizaron desde la American University, el programa de información y justicia de la American University, el PISHIP, y que fue adoptado como propio por la HOK Coalition, en el que se muestran las excepciones a los derechos de autor para minería de texto y datos en el mundo. Este mapa ya ha cambiado, está desactualizado, es del 2021. Pero lo importante es entender que lo que está en verde son los países, es Asia, algunos países de África, porque hay proyectos en África para mover este tema, algunos países de Europa y obviamente Canadá y Estados Unidos. Están en verde, son los que no tienen problemas serios para salir a hacer minería. Estamos pensando en análisis de riesgo. El riesgo que corre un equipo de investigación que pretende desarrollar un modelo de lenguaje en Asia o en América del Norte, de hecho en Europa, también es mucho menor, porque si bien están en amarillo muchos países de Europa, ahora están pasándose a verde, pero además por la nueva norma, la nueva no, 2019, la normativa, la directiva de derechos de autor en un mercado único de la Unión Europea, plantea que estos, que sin fines de lucro y con fines de investigación, la minería de texto y datos sería legal. Pero en este mapa las restricciones se toman todas. Entonces, muchos países que se permiten únicamente con fines de investigación están en amarillo. En verde incluye fines comerciales. Y esto que está en verde va a cambiar también. Porque hay muchas sentencias que todavía no se han dirimido en últimas instancias, que están cambiando las normas del fair use, o del fair dealing canadiense. Y, y también en Alemania y en otros países, se están determinando determinados usos competitivos que sí podrían constituir una infracción. Entonces, tenemos que ver cuáles son las sentencias, porque muchas de estos estados de situación en verde puede llegar a cambiar. Y viene la situación de América Latina, ¿no? No tenemos ningún país en verde, de hecho tenemos uno. A partir del 2022, diciembre del 2022, Cuba modificó su ley de derechos de autor y sacó una excepción para investigación súper amplia que, hablando con la autoridad, me contacté y los dos interpretamos lo mismo, el director de derechos de autor de Cuba, que habilita el web scraping con fines de investigación. No está tan claro si es con fines de lucro, pero sí con fines de investigación está cubierto por esa excepción nueva, que también la vamos a ver ahora. Les muestro los 3 ejemplos de problemas de derecho de autor que tengo muchísimos más, porque nosotros nos incorporamos, nosotros quienes, somos 2 abogadas que estamos trabajando
de Uruguay y de Argentina. Beatriz Busaniche es la otra, bueno, no es abogada, pero es experta en temas de propiedad intelectual, y estamos asesorando sobre, nos consultas y nosotros hacemos informes sobre si es legal o no es legal, o sobre qué bases o qué criterios utilizar para hacer web scraping. Entonces, pero nos incorporamos después de iniciado el proyecto. Ya tenían muchas cosas y muchos datos publicados. Entonces vamos a ver algunos casos en los que tuvimos que buscar soluciones basadas no en aplicación de normativa, sino en criterios de riesgo, análisis de riesgo. ¿Qué tan? Porque la incertidumbre es la regla. ¿Ah? Por ejemplo, ¿es legal utilizar otros datasets que están con una licencia libre? Por ejemplo, una licencia Apache o una licencia GPL de la de Linux, que permiten GNU GPL, que permiten la reutilización de los datos de forma abierta, prácticamente con muy pocas condiciones. Bueno, encontramos problemas, porque los datos son obras a su vez. Y hay que ver cómo se recogieron esos datos que luego fueron licenciados de forma libre. La segunda cuestión es, se tomó la decisión en el proyecto de hacer web scraping donde no exista conflicto de intereses. Estamos hablando de si hay un gran banco de datos privado que pueda scrapearse, técnicamente es posible scrapearlo, pero que no hay permisos, o medios de prensa. No hubo una decisión de no ir por ahí. Entonces, ¿dónde encontramos grandes cantidades de datos que todavía no han sido usados? Bueno, una es información pública. Imagínense las décadas acumuladas de versiones taquigráficas de órganos deliberantes, como las comisiones de parlamentos o como las propias sesiones parlamentarias. Salimos a buscar y encontramos muchísimo material, muchísimas taquigráficas que podían ser reutilizadas. La cuestión es que no todos los países de Latinoamérica publican esas actas o versiones taquigráficas de discursos parlamentarios y de lo que se habla en comisiones parlamentarias. Pero sí publican en YouTube. Todos los países de América Latina tienen una cuenta de YouTube de las cámaras de su parlamento y está todo y están los subtítulos. Dijimos, bueno, por un tema de representatividad, aquellos países que no publiquen sus taquigráficas, podemos ir a buscar los subtítulos de YouTube para que no queden afuera todo lo que se habló en el histórico, quizás de pocos años, hay 4 o 5 años, hay en YouTube no más, y contra 60 años de taquigráficas publicadas en países como México, por ejemplo. Pero bueno, por lo menos es buscar la representatividad. Vamos al ejemplo número 1, inextenso. ¿Qué pasa con las bases de datos? ¿Qué pasó con la base de datos que utilizamos para hacer nuestros datasets? Por ejemplo, existe una base de datos que se llama Red Pajamas versión 2, que tiene datos en 30 idiomas, pero nosotros filtramos solo los mejores datos de calidad y en español. E hicimos una base derivada que va a ser usada para entrenar el modelo. Antes de publicar la nueva base, que es la versión derivada, esta nueva base es chiquitísima comparada con lo que se necesita. Es muy chica para lo que, o sea, es un inicio. Tiene 129 millones de documentos. Antes de publicarla me dijeron, ¿podés revisar la base? Y la licencia. Ellos pensaban más que nada en la licencia. Para ver que esté todo bien. Cuando fui a ver, la licencia estaba bien. Era una licencia totalmente abierta, permisiva.
Pero cuando fui a la base y vi qué es lo que había dentro de esa base, te las quiero mostrar. Aquí van a ver cómo se ve una base en crudo. Está publicada en Hugging Face, que es un espacio para compartir bases de datos y además también modelos y algoritmos. En este caso se puede ver el dataset. Son 126 millones de estas líneas. Uno hace clic en la línea. Uy, está muy lento. A ver, si hago clic en la línea, a ver qué pasa. Y ve el texto que se va a usar para tokenizar. ¿Ah? Aquí a la izquierda está el texto y a la derecha está la fuente. Y hay otros datos, pero quedémonos con estos dos. ¿De dónde salió? De aquí. ¿Qué es esto? Una página web. Puede ser un blog, inclusive. Vamos a ver la siguiente línea. Aquí encontramos ya un medio de prensa. Todo este texto, que puede seguir miles de palabras para abajo. O sea, puede ser enorme o muy cortito. Esto es una radio venezolana. ¿Ah? Y entonces yo cada vez que miraba, empecé a revisar de forma random, no podía mirar 126 millones de parámetros, pero me bastó mirar 30 para darme cuenta de que estaba lleno de medios de prensa. Encontré medios de prensa que tenían un cartel enorme que decían prohibido el web scrapping en México, por ejemplo. O sea, y dije, está bien, esto está liberado, fue scrapeado en Estados Unidos bajo los principios del fair use y fue liberado con una licencia libre. Pero eso es suficiente garantía para que el equipo de trabajo del Latam GPT esté cubierto? No. Entonces, volvamos a la presentación. Lo que hicimos, a ver, y otra cosa, dimensionen, en octubre del año pasado, este dataset era el 80% de los datos que habían conseguido. Todo lo que está en otros colores de esta gráfica, que ven aquí arriba a la derecha, es por convenio, es de a poquito, es por goteo. Pero nada, no podían perder esa base. Con un criterio de gestión de riesgos, y ahí viene todo el tema práctico. Acá no estamos hablando de si es legal, no es legal. A nosotros nos interesa entender si esto es un riesgo, si es ético. Bueno, se decidió, es una decisión política, se decidió publicar el dataset con este aviso. El dataset es una obra derivada de este otro que está publicado por licencia libre y lo hizo este equipo de investigación de Estados Unidos de América, pero entendiendo, understanding that may be difference between the jurisdiction of the USA and Latin American countries, and in the search of the greatest possible transparency, we provide the following contact to ask any questions, comments, and complaints. Así estamos funcionando en la práctica, basándonos en análisis de gestión de riesgo. Yo creo que si esto se hace famoso y si alguien quiere buscar una brecha en este proyecto, este proyecto va a ser publicado y va a ser respaldado por estados y universidades públicas y privadas. Y tiene como bandera la ética, y tiene como bandera la transparencia. Entonces, esto para mí es un problema a futuro. Y este es uno de cientos de proyectos. Vamos a seguir. Ahora, podemos decir, bueno, vayamos a buscar información pública, hacer web scraping sobre información pública. ¿Es legal incluir en los datasets de entrenamiento hacer scrapping de las webs parlamentarias?
Y, y, incluirlas sin pedir autorización de ningún tipo. Bueno, el análisis que hay que hacer, lamentablemente, es entender qué naturaleza, si son datos protegidos o no. Y los discursos parlamentarios, hice un análisis en 19 países, y los discursos están protegidos en estos 18 países de América Latina. Y fui a ver las leyes, la relación entre las leyes de acceso a la información pública y las de derechos de autor, y en ningún país está resuelto en una ley de acceso a la información pública los temas de derecho de autor ni viceversa. Son dos leyes que no comunican. De hecho, lo que se hace los estados es adoptar políticas de acceso abierto y licencias del gobierno. Por ejemplo, Chile lo ha hecho, Uruguay lo ha hecho, pero no para sus taquigráficas. Eso es muy loco. Es realmente muy... ¿Por qué? Porque si alguien se olvida de poner esa licencia, automáticamente eh, empieza a correr la lógica del derecho de autor en muchos materiales que publica el gobierno. Entonces, lo, les pongo un caso acá en Uruguay para que entiendan. Hay muchas leyes. Argentina tiene una muy parecida. Los discursos parlamentarios están nombrados expresamente en las leyes de derecho de autor. Y en Uruguay, por ejemplo, los discursos no pueden ser publicados sin permiso del autor, por lo tanto no podrían ser publicados en un dataset abierto. Y los discursos parlamentarios sí se pueden usar libremente, salvo con fines de lucro. ¿No? Brasil no tiene, yo no sabía buscar, está bueno conversarlo después, no encontré en las leyes brasileñas, no hice, dentro del análisis que hice, no está incluido Brasil porque estaba solo analizando en portugués, no tiene excepciones expresas para documentos públicos, quizá pueda tener una excepción, perdón, una exclusión de materia protegida. No lo sé, me interesa mucho, como no hice análisis de la ley brasilera, podemos conversarlo. Porque hay países de América Latina que no se necesitan excepciones para inclusive discursos parlamentarios, porque están expresamente excluidos como materia protegida. Y en otros están incluidos, pero están exceptuados. Tenemos las dos situaciones. Pero bueno, para hacer el análisis, antes de ir a las leyes, dijimos, ¿para qué vamos a ir a las leyes? La idea es esta. Los socios de cada país hacían scrapping en su país. Por eso teníamos que entender si lo que hacían en su país era legal. No es que Chile hizo el web scrapping, todos estábamos haciendo web scrapping. Entonces, y también si no teníamos socios en algún país, podíamos pedirle que hiciera scrapping a algún colega, hacer scrapping de las web parlamentarias. Encontramos que los términos y condiciones, antes de leer la ley, tenemos que ir a los términos y condiciones. Si está autorizado, no hay problema. Solo 4 países autorizan la descarga de los contenidos y el uso posterior de forma expresa. La mayoría no tienen términos y condiciones. Las web parlamentarias de la mayoría de los países no tienen términos y condiciones. Muchas ni siquiera tenían, tenemos el problema de que no existen taquigráficas, por eso pensamos, bueno, en Cuba, en Honduras y en Venezuela y en Bolivia, vamos a los subtítulos de YouTube. Por eso, pero el paso 1 es que teníamos acá 4 países, pero queríamos representatividad. Entonces, fuimos a ver si había excepciones. Y ahí el paso 2 es analizar si existen, primero, excepciones para discursos o documentos públicos en un sentido amplio que permitan las actividades, la descarga de taquigráficas. Encontramos que en algunos países sí existían, en otros no, y en otros dice que las leyes y las sentencias judiciales son y documentos oficiales no están exceptuados.
Pero un discurso parlamentario, no sabemos qué categoría de documento es en ese país. Entonces, insisto, la incertidumbre era la regla. Pero sí descubrimos, de hecho, les pongo otro ejemplo, Uruguay tiene una excepción que permite que se usen las taquigráficas parlamentarias. Pero los términos y condiciones prohíben la descarga y, si no es solo para uso personal. Y prohíben la republicación de todos los materiales de la web del Parlamento. Otra cosa muy interesante que descubrimos es que si conseguíamos un socio en Cuba, podía hacer el scrapping de todo lo que quisiera, porque si estaba dentro de un contexto de uso como es el proyecto, sin fines de lucro y con fines de investigación no comercial, era muy probable, y llamamos a la autoridad del autor, de que este artículo nuevo nos cubriera haciendo web scrapping en Cuba. El problema es, pero los datos se van a procesar en Chile. O sea, aunque consigamos un socio cubano y le paguemos para que scrapee todo lo que le digamos, o sea, el uso transfronterizo, el pasaje de esos datos a Chile, ya estaba, volvíamos a tener el mismo el problema de ilegalidad. También está el concepto de las leyes no están pensadas para proyectos transfronterizos, regionales. Me interesa hacer hincapié en los verbos. Aquí, en este verbo, la excepción de Cuba dice que es lícita y no exige ninguna autorización o remuneración. Sí hay que referenciar. Nosotros en la base de datos referenciamos. Está la web y está la fuente. La utilización. Entonces, ahí cubre no solo la reproducción, sino el compartir los datos en el equipo de investigación, siempre que sea dentro de Cuba. Todo dentro de Cuba. O sea, tienen habilitado todo esto a nivel nacional. ¿Ah? Eh, y hay dos excepciones, que si no entra por una excepción, el web scraping con fines de investigación puede entrar por la segunda. ¿Ah? Y es muy importante este verbo súper amplio. No habla de reproducción, publicación, habla de utilización en términos generales. Y por último, dijimos, bueno, vamos a ver estos 4 países que no tenemos taquigráficas, si podemos descargar los subtítulos de YouTube. Y lamentablemente, aunque el Parlamento, ahora les voy a contar, escribimos a todos los parlamentos y nos contactamos varias veces. Nadie contestó. Pero aunque nos hubieran contestado, sí, perdón, Colombia contestó, diciendo que todavía están dándole trámite a la solicitud de descarga de las taquigráficas y a la solicitud de uso de videos del Parlamento. Pero si los parlamentos nos autorizan a descargar los subtítulos de YouTube, no podemos hacerlo legalmente por las políticas de YouTube. Porque los términos de uso, está todo hipervinculado en la presentación, se los voy a dejar. Los términos de uso de YouTube prohíben la descarga fuera de la API de YouTube. La API es una puerta de entrada para descargar datos que está regulada. La API de YouTube solo permite la extracción de leyendas, subtítulos, de tu propia cuenta, no de otras. O sea que el Parlamento nos tendría que haber dado acceso a su cuenta. Ningún Parlamento te va a dar acceso a su cuenta de YouTube. Y por último, bueno, el robot TXT estaba pesado. Ustedes saben que cuando va un bot entra a un sitio, hay avisos que se leen automáticamente. Y este robot TXT está hecho para avisar qué parte del sitio se puede scrapear y qué parte no. Y el robot TXT prohíbe expresamente, dice disallow subtitles. O sea, no se puede. De hecho, varios de los ingenieros dijeron, pero si todo el mundo lo hace,
De hecho, usan a Chromebase o a Apify, que son los servicios para descargar subtítulos de YouTube. Esos servicios están en Norteamérica y ellos tienen sus argumentos para explicar que sus servicios en Norteamérica son legales. La cuestión es que esos datos salen de Norteamérica y se publican en Chile o en otro país de Latinoamérica. Y ahí tenemos el problema de, y además es ético, porque lo que hacen Apify y Chromebase es ingresar sin tener una cuenta de YouTube. Al no tener una cuenta de YouTube, tú no aceptaste los términos de uso de YouTube. Y si es legal en tu país hacer web scraping, por ejemplo, las normas de Fair Use, y sin que se sobrecargue el sitio, ese es otro tema. No hay problema solo de copyright, hay problemas de leyes de ciberdelitos. Cuando uno hace ataques no, descarga masiva sin un timing adecuado, puede sobrecargar el sitio y eso se considera un ciberataque. Ellos lo hacen, pero la cuestión es que en nuestros países no podemos hacerlo. ¿Sería ético contratar este servicio? Decidimos no hacerlo, no contratarlos. Bien, para cerrar un poco estos ejemplos y entender que no tenemos hoy herramientas que den seguridad jurídica. De hecho, lo que le pasa al proyecto LATAM GPT es que se maneja con una incerteza jurídica enorme. Lo que hacemos es demostrar buena fe, por eso hacemos informes y dejamos documentado el análisis legal y la solución que se le dio a determinadas cosas. Les cuento que el web scraping parlamentario está totalmente paralizado porque no tuvimos, salvo en 4 países que no son representativos de toda Latinoamérica. Entonces, creo que ya están haciendo la descarga de las taquigráficas de los 4 países que lo permiten. No, 6, porque hay 2 más que tienen excepciones para documentos públicos. Pero el resto eran 18 países en total que analizamos, nos contactamos y en los parlamentos no nos contestaron, solo Colombia contestó. Entonces, y hay otra, o sea, estoy resolviendo continuamente esto, yo quiero centrar en estos ejemplos que son hasta ridículos, porque son ridículos, es información pública. De hecho, yo estoy a favor de que se descarguen igual, porque cualquier juicio, cualquier juez que analiza la relación entre descarga con fines de investigación de información pública, el acceso a la información pública es un derecho humano. Y hay argumentos de derechos humanos que tienen que ver con este uso no es competitivo, no hace daño, es un uso para el bien común. Yo creo que a nivel judicial esto puede llegar a tener, pero cuando les nombro jueces a los directores del proyecto me dicen, no queremos llegar a esa instancia. Y entonces nos autobloqueamos un montón de fuentes hermosas de datos. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos que en Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay existen proyectos de ley que proponen excepciones para la investigación basada en datos. Se los dejé, le pasé a Alan una bibliografía y les dejé la traducción en inglés de todos los proyectos de qué dicen. Lo que ha pasado, principalmente en Ecuador no lo sé, pero en Chile, Brasil y Uruguay fue la hecatombe, una resistencia enorme de las organizaciones de gestión colectiva, eh, oponiéndose o diciendo la excepción debe venir acompañada de dinero. O sea, no vamos a permitir excepciones, aunque sea para usos sin fines de lucro, si no existe un derecho de remuneración. Y a nivel internacional, este es un tema que está en la OMPI hoy, en la agenda, y se han hecho muchas sesiones.
Y las dos grandes soluciones que se manejan son el licenciamiento, que a mí me da muchísima gracia. No entienden cómo funciona la web para entender, porque el licenciar hay que entender qué se licencia. Para pequeños proyectos que se necesitan datos muy específicos, de fuentes muy específicas, el licenciamiento está bien. Pero para los modelos de frontera, como los GPT, es inconcebible detectar a quién es la contraparte, a quién pedirle la licencia. Entonces, el licenciamiento está basado en derechos exclusivos. Pero la otra, o sea, en los derechos de autor basados en exclusividad. Pero la otra cara y la otra solución es crear nuevos derechos que no se basen en la exclusividad, que se basen en el uso está permitido, pero la remuneración es obligatoria. Y crear esquemas de remuneración. Y ahora yo les dejo preguntas, yo a ustedes, para iniciar un debate. ¿Estas soluciones son suficientes para cubrir lo que se necesita para estos modelos, para crearlos en Latinoamérica? Recuerden que estamos en desventaja competitiva porque ya los países del primer mundo, Asia, Europa y Estados Unidos, están teniendo un panorama de amplia libertad para desarrollar sus modelos. Nosotros, arrancar sin excepciones o con excepciones atadas a pagos que no sabemos cuánto ni a quién le vamos a hacer. O sea, tenemos que hablar de las cuestiones competitivas también. Es suficiente para cubrir y dar tranquilidad a los desarrolladores. ¿Y qué efecto van a tener estas soluciones en el desarrollo de la inteligencia artificial nuestra del sur? Les voy a pasar después también un video de un side event que hicimos entre los desarrolladores de modelos de lenguaje africanos del grupo Mazzacane y de la África y de el grupo de Latin GPT, porque hablamos, y en África y en América Latina están en un problema enorme, porque tenemos que las tendencias normativas están poniéndole a la innovación, le están poniendo aquí encima, y una presión económica que no tienen los del norte. O sea, en el norte no se paga, por lo que acá se quiere generar nuevos pagos. Entonces, estamos en un problema. Bien, la dejo, cierro aquí la presentación.